Hola a todos, buen día. Mi nombre es Alfonso Médicis y tengan de mi parte un saludo de paz y bien. Hoy vamos a tratar un nuevo video sobre la metodología para leer un electrocardiograma. Alguien viene y nos dice, maestro, repare mi carro. La pregunta es, ¿por dónde arranco? ¿Por dónde empiezo? La respuesta, hay que empezar por el principio, por el paso 1 para pasar al paso 2 y luego al paso 3 y al paso 4 y a los pasos que sean necesarios para lograr mirar las características y en una interpretación al final. Lo mismo ocurre cuando le presentan a uno un electrocardiograma que se encuentra según este trazado. ¿Por dónde arranco? Para un cardiólogo experimentado, el cual siempre mira miles y miles de electrocardiogramas, de pronto, solo con una primera vista, se daría cuenta de lo que le pasa a este paciente. Pero como médico general o novatos como somos, la pregunta es ¿por dónde arranco? La conclusión es la misma de antes. Siempre empezar por mi primer paso hasta llegar al paso definitivo, mirar los signos que se encuentran en el electrocardiograma, leer esos signos, saber cómo leer esos signos para que al final daremos como conclusión una interpretación. Primero hay que leer un electrocardiograma para luego interpretarlo. ¿Cómo debe ser? De una manera sistemática y una manera rigurosa. ¿Qué quiere decir? Es un proceso que va de paso a paso, sin saltarse ningún parámetro. Y también riguroso. ¿Qué quiere decir? Que siempre hay que hacer primero leer y luego interpretar. ¿Cómo? Primer paso. Para leer un electrocardiograma tenemos que hacerlo mirando la frecuencia en el electrocardiograma. La frecuencia de las contracciones ventriculares. Esa es la frecuencia. Primer paso. Segundo paso, mirar el ritmo. ¿Cómo? Determinar el ritmo de un electrocardiograma. Tercer paso, mirar las características de la P. Cuarto paso, mirar las características del periodo o intervalo PR. Quinto paso, mirar características del QRS. Sexto paso, mirar características del segmento ST y de la onda T. Y séptimo paso, mirar el intervalo QT. Si pueden mirar, esto ya es familiar para nosotros. Si miramos los anteriores videos, esto quiere decir que ya lo hemos visto. Teniendo y identificando estos signos en cada uno de estos pasos, podremos determinar la interpretación. Como habíamos dicho al principio, esto es sistemático y riguroso. En otras palabras, quiere decir que siempre, cada vez que miremos a un electrocardiograma, tenemos que mirar este proceso. Al principio, cuando comenzamos a leer un electrocardiograma, de pronto se nos hace un poco difícil, un poco lento, pero a medida que se va adquiriendo la experiencia, este proceso se hace mucho más ágil. Bien, estas son la metodología para leer electrocardiograma. Ahora veremos el primer paso, que es la frecuencia en el electrocardiograma. Medición de la frecuencia. Entonces vamos a empezar a medir la frecuencia. Eso también ya lo hemos visto y es algo más familiar. La pregunta es, ¿qué es la frecuencia? Es cuántas veces por minuto se contrae el corazón. Esto lo vamos a medir desde el punto de vista electrocardiográfico. ¿Cómo lo hacemos? Primero, tenemos que mirar que lo podemos medir de un intervalo de R a R o también lo podemos medir de un intervalo de P a P en este electrocardiograma que es normal. ¿Por qué? Porque después de una P siempre hay un QRS. Aquí hay una P y también hay un QRS. Aquí hay una P y también hay un QRS. En este sentido lo que decimos es que este ritmo es sinusal, ¿no? Entonces, pero si el ritmo no es sinusal, decimos que habrá una frecuencia auricular y habrá una frecuencia ventricular. Primer punto. Entonces, cuando nosotros tenemos un ritmo sinusal, simplemente podemos tomar a la onda QRS o a la onda R y como referencia de la onda R podemos tomar la frecuencia, pero cuando no es el ritmo sinusal, entonces tenemos que establecer frecuencia auricular y establecer una frecuencia ventricular. Primer punto. Segundo método es que la medición de la frecuencia se la puede medir de una manera cuando es regular y la podemos medir de otra manera cuando no es regular. Entonces, primero hay que mirar si el ritmo es sinusal. Segundo, mirar si el ritmo es regular
o el ritmo no es regular. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a mirar cómo se mide la frecuencia cuando el ritmo es regular. Entonces, aquí tenemos un ritmo sinusal. Primer punto. Vamos a medir los cuadritos que hay de un intervalo de la R a la R. Y de la R a R aquí tenemos que tiene 23 cuadritos. Si miramos el siguiente intervalo, tiene 21 cuadritos. Y si tiene el siguiente intervalo, también tiene 23. Si nos damos cuenta aquí, los intervalos son regulares, aproximadamente de 23 y algunos de 21. Han de decir por qué razón hay 21 y 23, no son 23 exactamente. Hay una pequeña variación debido a la respiración. Entonces, debido a la respiración, esto puede variar entre 1 o 2 cuadritos. Pero ya podemos determinar que este es un ritmo regular. Cuando el ritmo regular, entonces el siguiente paso es medir, ¿no es cierto?, 1500 por el número de cuadritos que hay entre los intervalos RR. Aquí sacamos un promedio de 21-23, decimos lo vamos a medir con 22. Y nos da un resultado de 68. Quiere decir que hay una frecuencia de 68 veces por minuto que se contrae el corazón. Esa es la forma de medir la frecuencia cardíaca en estado regular. Aquí tenemos otro electrocardiograma y aquí no vemos ninguna P por ningún lado. O si la vemos, pues es subjetiva. Entonces decir, ¿pero qué hay aquí? Es un electrocardiograma muy raro, muy complejo. Pero podemos medirle la frecuencia. Primero vamos a medir que aquí hay los intervalos RR, aquí hay un intervalo RR, aquí hay otro intervalo RR, aquí hay otro RR y aproximadamente nos damos cuenta que estos intervalos son iguales. ¿Qué quiere decir? Que hay una frecuencia regular aquí. ¿Qué hacemos? Vamos a medir los cuadritos que hay de este R a este R, de este R a este R. Y miramos que hay 8, aquí hay 8, 8, aquí hay 9, un poco más largo. Ya habíamos dicho que puede variar entre 1 y 2. Y como es 8, entonces vamos a dividir 1500 entre 8 y decimos que este paciente tiene una frecuencia de 187 contracciones ventriculares por minuto. Ya podemos decir algo aquí, que hay una taquicardia. Taquicardia, y esa taquicardia es regular. Esta es la manera como se mide la frecuencia en un electrocardiograma, teniendo en cuenta que sus intervalos RR son regulares. Aquí tenemos otro. Mire, tenemos un electrocardiograma rítmico regular con unos QRS regulares, ¿no es cierto? Aquí tenemos 39 QRS, 39 QRS, 39 cuadritos de un QRS a otro QRS y aquí tenemos 39. ¿Qué quiere decir? Que es un ritmo regular, 39. ¿Qué hacemos para mirar la frecuencia? La frecuencia es 1500 dividido, son 38 frecuencia ventricular porque son los ventrículos. Pero si nos damos cuenta las P, miren las P, aquí tenemos 18 de una P a otra P, aquí tenemos 18 de una P a otra P, igual aquí, igual aquí, igual aquí. Sí, mira que la frecuencia de las aurículas es diferente a la frecuencia de los ventrículos. Entonces hay una frecuencia ventricular y una frecuencia auricular. Y como ya tenemos los cuadritos de una P a otra, pues podemos dividir 1500 entre 18 y nos dará una frecuencia auricular de 83 latidos por minuto. Entonces aquí dice, ¿cómo es la frecuencia? Sí, hay una frecuencia auricular de 83 latidos por minuto y una frecuencia ventricular de 38. Eso quiere decir que las aurículas tienen un ritmo propio y los ventrículos tienen su propio ritmo, cada uno por su lado. Hay una disociación auriculoventricular. Ya miraremos después que eso se trata de un bloqueo. Por lo pronto, aquí hemos tomado la frecuencia tanto auricular como ventricular. Bien, ahora miremos un electrocardiograma donde nos damos cuenta las RR, aquí está muy ancho, aquí está aparentemente casi igual, pero aquí está ya más el intervalo es menor que este intervalo. Y este intervalo es mayor que el anterior. Y así sucesivamente miramos que los intervalos entre RR no son iguales. Entonces estamos hablando de un ritmo irregular. Aquí no podemos tomar la frecuencia de la manera anterior. Lo que tenemos que hacer es medir cuántos segundos hay en la franja.
Aquí decimos que hay un segundo porque son 25 cuadritos. Ya habíamos dicho antes en la medición del papel que por cada 25 cuadritos hay un segundo. Miremos cuántos segundos hay hasta el otro extremo. Aquí tenemos el segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos. Entonces decimos que en 6 segundos hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 eres en 6 segundos. Entonces decimos, en 6 segundos hay 12 latidos. Y podemos calcular de esta manera. Si 6 segundos equivalen 12 latidos, en 60 segundos, o sea, un minuto, ¿cuántos latidos hay? Hacemos la operación y decimos que este electrocardiograma tiene 120 latidos por minuto. Entonces, esta es la manera de nosotros encontrar la frecuencia en un electrocardiograma cuando el ritmo es irregular. Entonces ya tenemos la otra forma de cómo averiguar cuál es la frecuencia en un electrocardiograma. Para la próxima vamos a mirar el ritmo. ¿Cuál es el objetivo de mirar las características del ritmo de un electrocardiograma? Vamos a intentar de identificar el ritmo sinusal. Esto en primera instancia. Por lo pronto, tener bien claro qué es el ritmo sinusal. Muchas gracias y hasta la próxima.